Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en un caso que ha dejado al mundo perplejo durante décadas. Décadas, sí. El asesinato de JonBenét Ramsey. Una historia que entrelaza belleza, misterio, Y una oscuridad. una oscuridad que aún perdura. Exacto. Una historia donde la verdad se esconde tras un velo de pistas falsas, sospechas familiares. Es la mañana del día 26. La policía estaba registrando la casa. Entonces abrieron la puerta que daba a la bodega y la vieron cubierta con su bata blanca. Fue lo más sonado que había pasado en Boulder desde hacía mucho tiempo. Y la mirada implacable de los medios. JonBenét era una pequeña reina de belleza de tan solo 6 años. 6 años. Y fue encontrada sin vida en su casa en Boulder, Colorado, el día después de Navidad de 1996. Navidad de 1996. ¿Qué hace que este caso sea tan cautivador? Bueno, la mezcla de elementos casi imposibles es realmente fascinante. Sí. Tomemos la nota de rescate, por ejemplo. Escrita a mano, inusualmente larga, con un tono extraño. ¡Victoria! Y Victoria es BTC. ¿Qué podría significar eso? Y la cantidad. $118,000 tan específicas. Es como si el autor quisiera ser atrapado, ¿no crees? O al menos dejar un mensaje en clave. Pero antes de adentrarnos en eso, hablamos de la familia Ramsey. John, un exitoso hombre de negocios, Patsy, una ex reina de belleza. La fuerza impulsora detrás de la carrera de JonBenét en el mundo de los concursos infantiles. Exacto. Y Borg, el hermano mayor de 9 años. Una familia aparentemente perfecta. Viviendo el sueño americano hasta que esa ilusión se rompe brutalmente. I'm auditioning for the role of John Ramsey. I'm auditioning for the role of Patsy Ramsey. My name's Hannah and I'm auditioning for the role of JonBenét Ramsey. Do you know who killed JonBenét Ramsey? Hay muchas historias sobre quién mató a JonBenét. Hubo mucha especulación. Si Ramsey ganó concursos de belleza. John Ramsey era un hombre de mucho éxito. Hubo mucha especulación. Y esa nota escrita a mano era una nota de rescate de 3 páginas. At the party. This is why Santa Claus that was at the party. I have a background check every year. It's always somebody you know. Good girl. The mother had to do it. Why would she have no motive? And then her husband. I think he's the innocent one. Could pull off a murder like this. If you tell someone a secret, it's no longer a secret. I did not kill my daughter. Para actuar se tiene que decir la verdad. Lo único que tengo que hacer es imaginarme un cuerpecito. Ya no está presente. Mañana del 26 de diciembre, Patsy hace una frenética llamada al 911 informando que su hija ha desaparecido. Y que hay una nota de rescate. La policía llega y comienza la búsqueda. Y aquí viene uno de los primeros giros del caso. Sí. Horas después, es John el padre quien encuentra el cuerpo de JonBenét en el sótano en una habitación cerrada. Siendo tú una experta en la materia, ¿cuáles son las implicaciones de que el padre haya sido quien encontró el cuerpo? Bueno, este descubrimiento no solo es terrible en sí mismo, sino que compromete la escena del crimen desde el principio. ¿Ya? Al mover el cuerpo sin saberlo, John contaminó posibles pruebas. Entiendo. Es uno de los muchos errores que se cometieron en la investigación inicial. La escena en sí misma ya era bastante perturbadora. JonBenét fue estrangulada con un garrote improvisado, hecho con un cordón de nylon y el mango de una brocha. Tenía el cráneo fracturado y la boca cubierta con cinta adhesiva. La autopsia también reveló signos de posible agresión sexual. Un detalle que siempre me ha intrigado es la piña se encontró piña en el estómago de JonBenét, lo que indica que comió un poco antes de morir. Sí. Pero hay versiones contradictorias de los Ramseys sobre si le dieron piña esa noche. Ajá. ¿Era un refrigerio nocturno normal o algo más siniestro? ¿Crees que la piña podría haber sido un intento de despistar a la policía? Como si quisieran plantar una pista falsa sobre la hora de la muerte de JonBenét. Es una posibilidad. Cada pequeño detalle de este caso parece diseñado para sembrar más dudas y confusión. Y hablando de dudas, la investigación policial rápidamente se centró en los propios Ramsey. ¿Qué los convirtió en los principales sospechosos tan rápidamente? Bueno, había varios factores. La falta de entrada forzada, la extraña nota de rescate, la actitud evasiva de los padres, todo apuntaba hacia ellos.
Pero como veremos más adelante, las pruebas nunca fueron concluyentes. La investigación estuvo plagada de problemas desde el principio, ¿verdad? Absolutamente. La escena del crimen no se aseguró adecuadamente. Ya veo. Hubo conflictos entre la policía y la fiscalía, e incluso se involucró a un fiscal especial. Un verdadero laberinto judicial. Caray. 2 de los investigadores principales, Lou Smith y Steve Thomas, acabaron renunciando por sus diferencias sobre el caso. ¿En serio? Smith creía firmemente en la teoría del intruso, mientras que Thomas sospechaba de los Ramsey. En medio de todo este caos, el hermano Burke siempre estuvo en el punto de mira. Sí. Se le interrogó varias veces, pero nunca se le consideró oficialmente sospechoso. Es cierto. Algunos expertos y el imaginario colectivo no pudieron evitar preguntarse qué papel pudo haber tenido un niño de 9 años en una tragedia como esta. Claro. Algunos encontraron sus reacciones durante las entrevistas extrañas, incluso perturbadoras. Pero no es posible que simplemente estuviera traumatizado por la situación. Claro. Después de todo, acababa de perder a su hermana. Es una pregunta difícil y la verdad es que nunca tendremos una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que un gran jurado votó a favor de acusar a los padres en 1999. La verdad. Pero el fiscal de distrito se negó a hacerlo por falta de pruebas. Y años más tarde, en 2008, las pruebas de ADN parecieron exonerar a los Ramsey por completo, ¿correcto? Sí, pero de nuevo surgen las dudas. La fiabilidad de esas pruebas, el hecho de que no se encontrara una coincidencia en las bases de datos, deja un espacio para la incertidumbre. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Fue un miembro de la familia o un intruso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Las 2 teorías principales que han dividido a la opinión pública durante años. Para comprenderlas mejor tenemos que adentrarnos en cada una de ellas. Ajá. Examinar las pruebas, las pistas y los sospechosos que las rodean. Y eso es precisamente lo que haremos en la segunda parte de nuestra inmersión profunda en el misterio, sin resolver, de JonBenét Ramsey. Retomemos nuestro análisis adentrándonos en la primera teoría, la que apunta hacia la familia. Desde el inicio, la actitud de John y Patsy Ramsey despertó sospechas. Sí, ¿por qué? Contratar un equipo legal y de relaciones públicas antes de colaborar plenamente con la policía. Un movimiento que muchos interpretaron como una estrategia para controlar la narrativa Exacto. y protegerse a sí mismos en lugar de buscar justicia para JonBenét. En lugar de buscar justicia. ¿Y qué hay de la nota de rescate? Algunos expertos argumentan que es demasiado elaborada A la nota. para un secuestro real. Un elemento crucial en este rompecabezas, los expertos en lingüística forense encontraron similitudes entre el lenguaje utilizado en la nota y el estilo de escritura de Patsy. Además, la nota era inusualmente larga y estaba escrita en papel y con bolígrafo de la propia casa. ¿Qué secuestrador se tomaría la molestia de escribir una novela en la escena del crimen? Exacto. Y no olvidemos la cantidad específica del rescate. $118,000. ¿De dónde salía esa cifra? Algunos especulan que podría estar relacionada con la bonificación de John Ramsey. Es decir, podría ser una cantidad que solo alguien cercano a la familia conocería. Es una posibilidad. Todo esto, sumado a la falta de signos de entrada forzada, llevó a muchos a creer que la escena del crimen había sido manipulada. Ya veo. Que la nota era una elaborada cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos culpables, los propios padres. Dentro de esa teoría surgieron diferentes hipótesis. Sí. Una de ellas apuntaba a Patsy, Ajá. sugiriendo que pudo haber golpeado a JonBenét en un momento de ira, quizás tras un episodio de mimesis, En un momento de ira. y que el estrangulamiento fue un intento desesperado de ocultar el accidente. Esa teoría se vio alimentada por la presión mediática y la imagen de Patsy como una madre obsesionada con la belleza de su hija. Ya. Una mujer que la sometía a un intenso régimen de concursos de belleza. Pero si recordamos, no existían antecedentes de violencia por parte de Patsy, y las pruebas que la vinculaban directamente al crimen, ¿Cómo? ¿Cuál es? como el análisis de la nota de rescate, nunca fueron del todo concluyentes. Cierto. Y no podemos olvidar al otro miembro de la familia bajo sospecha, Burke, el hermano mayor. Un niño de 9 años, en el centro de una tormenta mediática. Se especuló sobre posibles celos hacia su hermana, la atención que ella recibía, e incluso se analizó su comportamiento durante las entrevistas con la policía. Algunos expertos encontraron sus reacciones extrañas, incluso perturbadoras. Sin embargo, nunca hubo pruebas sólidas que lo vincularan al crimen. Y recordemos, tenía solo 9 años. Es difícil, si no imposible, comprender la mente de un niño en una situación tan traumática. Es posible, pero la duda persistió, y aún hoy sigue siendo un tema de debate. Lo que nos lleva a la segunda teoría, la del intruso. Y aquí la atención se centra en las pistas que sugieren la presencia de alguien ajeno a la familia en la escena del crimen. Hablemos de esas pistas. La huella de una bota sin identificar en el sótano, la ventana rota. La ventana rota. El hecho de que el barrio,
había experimentado una serie de robos en los meses previos al asesinato. Elementos que el detective Lou Smith, un firme defensor de esta teoría, utilizó para construir su hipótesis. Smith creía que un intruso entró en la casa, secuestró a John Bennett, la llevó al sótano y allí la asesinó. Pero esta teoría también tiene sus puntos débiles. ¿Por qué un intruso dejaría una nota de rescate tan elaborada? ¿Y por qué elegiría matar a la niña en la propia casa? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil. Smith argumentó que la nota era un intento de despistar a la policía y que el sótano ofrecía un lugar apartado para cometer el crimen. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca se pudo identificar un sospechoso concreto. Se investigaron a varios individuos, algunos con antecedentes de delitos sexuales, pero las pruebas de ADN nunca coincidieron. Y ahí está la gran paradoja. De este caso, tenemos una muestra de ADN masculino no identificado en la ropa de John Bennett, una prueba que apunta a un intruso, pero que no ha llevado a ningún sospechoso. Exacto. Y luego está la falsa confesión de John Mark Carr en 2006. Este episodio reavivó el interés mediático por el caso, pero se desmoronó rápidamente al no haber ninguna prueba que lo vinculara al crimen. ¿Qué podemos decir sobre el impacto del circo mediático en este caso? El caso Ramsey ilustra cómo los medios pueden influir en la percepción pública de un crimen, amplificando las especulaciones y creando una atmósfera de sospecha que puede afectar incluso al desarrollo de la investigación. La tragedia se convirtió en un espectáculo, un misterio sin resolver que ha generado innumerables libros documentales y teorías conspirativas. Y en medio de todo este ruido, la figura de John Bennett, la pequeña víctima, se ha ido difuminando. Es importante recordar que detrás de las teorías, las pruebas y los sospechosos, hay una niña que perdió la vida de forma brutal. Es cierto. Y mientras el caso permanezca abierto, la sombra de la duda seguirá planeando sobre todos los implicados. ¿Se resolverá algún día el misterio de John Bennett Ramsey? Esa es la pregunta que nos queda. Una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre las complejidades de este caso y los desafíos que presenta para la justicia. Y una familia marcada por la tragedia y la sospecha. Y mientras el caso permanezca abierto, la sombra de la duda seguirá planeando sobre todos los implicados. ¿Se resolverá algún día el misterio de John Bennett Ramsey? Esa es la pregunta que nos queda, una pregunta que quizá nunca tenga respuesta. Pero lo que sí podemos hacer es recordar a John Bennett, la pequeña víctima, y exigir que la búsqueda de la verdad no se abandone. A pesar de la atención mediática y las complejidades del caso, es importante mantener viva la esperanza de que algún día se haga justicia. Completamente de acuerdo. La búsqueda de la verdad y la justicia debe continuar por John Bennett y por todas las víctimas de crímenes sin resolver. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el caso Ramsey. Esperamos que esta exploración les haya dado una visión más completa de este misterio sin resolver y que les haya hecho reflexionar sobre el papel de los medios y la importancia de la búsqueda de la verdad, incluso en los casos más oscuros. Y si tienen alguna teoría, alguna reflexión que compartir, no duden en hacerlo en nuestras redes sociales. El caso Ramsey sigue abierto y cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser crucial para encontrar justicia para John Bennett. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está ahí fuera esperando ser descubierta.